Para Jesús Bernal, gusto en saludarte para enfrentar a la selección mexicana. Última hora del equipo del señor Hong. Te saludamos y te escuchamos. ¿Qué tal, Ciro? Saludos para ti, para Beto, para Gus. Muy buena tarde. Fíjate que a pesar de esto que comentas y de la victoria contra Chequia, el ambiente no ha sido el mejor en las últimas horas aquí en Verde Valle. Hay una polémica muy grande entre la prensa coreana y el capitán Heung-min Son. Hace algunos días se estaba transmitiendo un directo, un en vivo desde el entrenamiento, y algunos periodistas criticaban el hecho de que Heung-min Son no cumplió con el servicio militar tal y como lo establece la ley, que es de 2 años. Lo eximieron, simplemente estuvo 3 semanas porque quedaron campeones de la Copa Asiática en 2018. Trascendió, se generó un escándalo en Corea y como represalia el grupo se puso de acuerdo para no atender a la prensa. Ayer había atención, no se presentó ningún jugador. De igual manera el día de hoy no se presentó ningún jugador. Bueno, los periodistas tuvieron que reunirse directamente con la gente de la federación y con el propio capitán para hablar de esta situación. Aceptó Heung-min Son la disculpa por parte de la prensa coreana, pero el tema sigue todavía igual. Van a analizar si pronto pueden regresar las conferencias. Raro porque el equipo ganó, pero evidentemente este tema molestó bastante a Heung-min Son. Hoy la lluvia ha sido un tema, más por estos reporteros de banqueta fuera del CAR. Sí. No ha habido manifestaciones, nada importante, no han cerrado la caseta, entonces pues podemos decir que dentro de todo ha sido un día tranquilo de logística de reporteros, León. Mucha seguridad en torno al centro de alto rendimiento, pero justo, hay que salir con impermeable y con mucho tiempo anticipación en este verano mundialista en la Ciudad de México. Johnny, hablando de lo que está preparando Javier Aguirre, hoy tomó lo que FIFA le da como oportunidad. Sí. Un día completamente a puerta cerrada. Sí, seguramente tuvieron que ver algo con el parado, van a viajar a Guadalajara. A ver, yo parto del lado de lo que vimos el otro día con Pesaña, es decir, primero ver quién está al 100, quién se ha recuperado, luego la otra parte mental, yo creo que lo de Imanol Ibarrondo es clave, es decir, sí, se pusieron nerviosos, ya vivieron la experiencia, ahora olvídalo cómo son las emociones. Creo que después del shock en el buen sentido, de debutar, de tu primer mundial en tu país, estadio lleno, lo que dijo el Vasco llegando en el camión, creo que esa es la parte de... Sí, ya lo viviste, calma. Ahora cómo capitalizas esa experiencia, ¿no? Y especialmente ante una selección como la de Corea del Sur, que es mucho más técnica, mucho más vertical, que tiene mejor juego aéreo, táctica fija en defensa y en ataque, y que por supuesto será seguramente el rival más complicado en esta fase de grupos para la selección mexicana. Y aunque lo contábamos ayer, ¿no? También está tratando de asemejar las condiciones del terreno de juego a lo que enfrentará justamente este jueves en el Estadio Guadalajara. Sí, es un pasto Bermuda, se llama Northbridge, el que tienen en Guadalajara para el calor. Aquí la cancha 1 es Bermuda, pero insisto, 700 metros de diferencia, no es lo mismo, pero la cortan mucho más chiquita, es decir, son como... ¿Qué me decían? 17 milímetros en vez de 22 y 23, porque ese Bermuda no crece, o sea, se lo dejan crecer, se hace mal, la sonda no se vuelve, no es igual, no se nivela. Entonces es más rápida, es más dura. Yo creo que hasta el mismo entrenamiento que van a tener, el bote, alto, ¿no? Todo cambia mucho. Está bien que hicieron la cancha, pero insisto, a 700 metros necesitas un buen entrenamiento en Guadalajara. Yo creo que por eso se van desde el martes, sí, para tener un buen... Oye, Corea sabe más de la cancha del estadio de Guadalajara que el equipo mexicano. Llevan más tiempo practicando con la misma, insisto. El Bermuda a la altura de la Ciudad de México y al nivel de Guadalajara es muy diferente, ¿eh? 2.240 metros sobre el nivel del mar, con un clima templado, mucha lluvia en la Ciudad de México. Nos cuentan que en la Perla Tapatía, a 1.570 metros sobre el nivel del mar, el clima está por encima de los 32, 33, 34 grados centígrados, con poca lluvia. A ver, hablando un poco sobre la cancha, John. Claro que va a hacer cambios, digo, ya hemos cantado desde el inicio el obligado, que es Edson Álvarez, entra por César Montes. Ese es un hecho, ya ni para perder tiempo. Ni para profundizar en eso, es hombre por hombre, pero por lo menos 2 cambios más, John. Sí, porque el Tala va a seguir, Gallardo va a seguir, y hay que tomar en cuenta que, ok, está Johan y está Edson, pero también yo veo a Israel Reyes más como bombero, como una opción en caso de, o el mismo Romo en caso de. Tengo la sensación por su profundidad, la misma expulsión de Montes, que Jorge Sánchez va de lateral derecho. Entonces, del partido contra Sudáfrica, mismo portero,
la línea de 4, la diferencia es no inicia Reyes, inicia Jorge Sánchez. En el medio campo, Cantado, Eric Lira se ha vuelto en el cerebro, en el equilibrio, en la balanza de esta selección mexicana, y nos decía de una u otra manera la intuición, ¿no? Cómo Brian Gutiérrez a lo largo del año, Álvaro, y lo platicamos mucho contigo. Lo quiere mucho Aguirre, ¿eh? Se ha ganado la confianza. No solamente lo quiere, se ha ganado la confianza por la mentalidad, diríamos el mindset que tiene de su cultura norteamericana. La mentalidad, Chicago, ¿no? me lo dijo un día en Chicago, él, cascarita o enfrentar a Bélgica es prácticamente lo mismo. Sí, yo creo que Brian va a arrancar. Por momentos estuvo nervioso, va a arrancar, aparte puede arrancar por izquierda o por derecha, Sí. Entonces yo veo a Lira Y a Brian seguro. y a Brian. De acuerdo. Yo el que me da la sensación que no va a iniciar es Fidalgo. Sí. Y ahí, platicado con periodistas, tratando de leer ahí con el Google Translate, la prensa coreana, ellos en la media cancha son agresivos, vas a empezar a corretearlos. Entonces ahí, yo no veo a Mora, Yo no veo a Mora de inicio, yo veo más... Alguien de más experiencia. Alguien más, Chávez, Obed, Orbelín, Sí. o hasta el mismo Romo. Yo creo que por ahí es, en mi punto de vista, la gran incógnita. Sí. ¿Quién va a ir en lugar de Fidalgo manteniendo a Lira y a Brian? Y es que si fuera Romo el elegido, México jugaría entonces con 2 pivotes, serían Lira y Romo. Eso permitiría de una u otra manera a Brian Gutiérrez liberarse más de las funciones, y México podría en algún momento dado hacer una línea de 5 con Roberto El Piojo Alvarado, aunque Sánchez no se mete tanto de un central por derecha, pero en un momento dado a lo mejor, ¿no? Y eso Javier Aguirre lo va a definir. Si sacrifica al Piojo Alvarado, puede entrar Reyes desde arranque, tiene línea de 5, Sánchez sale por derecha, tienes 2 pivotes de recuperación y Brian Gutiérrez sobrando atrás de Raúl Jiménez y Julián Quiñones. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el amistoso que jugaron estas selecciones en septiembre pasado en Nashville, que terminó 2-2, John, en la segunda parte modifica el dibujo Javier Aguirre y juega con línea de 5, como suele jugar Corea. Y este año, en los partidos de Panamá, de Bolivia, por ratos contra Bélgica y también contra Portugal, ensayó esa línea de 5, es decir, no la desconoce la selección mexicana, y en un momento dado, si siente que el equipo rival se le está yendo muy encima, pues es otra de las formas en las que podría jugar. Claro, estamos hablando un poco de lo que hemos visto, ¿no? Sí. Y de lo que seguramente Javier Aguirre, porque está tratando de guardar todos los detalles, John. Y también reservar. le gusta Bet Vargas. Yo creo que las modificaciones van a estar central, lateral derecho y alguien en la media cancha. Pues ahí estaremos pendientes. Nos vamos este martes muy temprano a la Perla Tapatía en esta cobertura de la selección mexicana. Alvarín, un abrazo. Bien, muchísimas gracias a nuestros compañeros León Lecanda y John Sutcliffe. A ver, reporta nuestro corresponsal en Guadalajara, Jesús Bernal, que hay un problema en el campamento de Corea del Sur. Eso nos pudiera beneficiar. A ver, dice, hace unos días se filtraron unos audios donde la prensa surcoreana, criticaba a Son, sin saber que estaban siendo grabados, por no cumplir con el servicio militar tal como establece la ley de aquel país. Hasta donde tengo Son, el servicio militar que le hace él es francotirador. Desconozco si es un curso fácil o difícil, que a diferencia del soldado raso, ¿no? Pero bueno. El tema escaló tanto que se suspendió la atención a medios del día de ayer y el día de hoy debido a la molestia que generó, por lo que los periodistas implicados en una reunión informal tras las cortinas negras que hay en Verde Valle le pidieron perdón al capitán por los comentarios. Ah, caray. Las disculpas fueron aceptadas, pero no se llegó a un acuerdo para que regresara la atención con los jugadores del equipo. De hecho, se dio una encerrona entre los medios coreanos a los que los mexicanos no pudimos ingresar para hablar del tema y compartirles lo que había sucedido. 15 minutos de retraso dieron acceso al entrenamiento, el cual estuvimos solo en un cuarto de hora. Ok. A Heung-min Son se le vio como si nada, disfrutando de la práctica, todo felicidad. Ok. Y cabe señalar que Corea ya tiene equipo completo. Jong Ho-bae y Tae-hyun Kim se incorporaron a los trabajos del equipo. O sea, traen broncas la prensa con Heung-min Son. No nos lo vayan a mandar enojado el jueves contra México. Porque no se vio bien. Porque apenas puede México. Si lo gana México contra Corea del Sur sería por la mínima. Veo un juego muy cerrado, muy parejo. Veo al Tri sufriendo a las espaldas, al espacio. Probablemente no sea tan malo que se haya ido el Cachorro Montes, lo he pensado. Me gusta Israel Porque es más lento, Reyes. dices tú. Sí,
me gusta. Pero todo parece que va a solucionar con Edson. O Edson. O sea, ¿tú ¿de acuerdo? prefieres a Edson? No, prefiero a Israel Sí, Reyes. de acuerdo. Prefiero a Israel Reyes de central por derecha. Sí. Y no nos vimos en el estadio, pero sabemos que estuvimos en Toluca contra Serbia. Sacó a Lira y metió a Edson Así es. arrancando la segunda Sí. mitad. Y un poco más adelante, Toño, te acordarás, sacó al Cachorro de central por derecha, metió a Israel Reyes. Yo iría con Reyes. Yo también. Yo iría con Yo también. Reyes para cuidar la marca, las espaldas, su velocidad. El tiempo que Reyes lleva compitiendo en la élite mexicana con el América, el nivel que ha demostrado Israel Reyes, su regularidad, me gusta más que la falta de ritmo de Edson. Sí. Y Corea va a buscar las espaldas, los espacios, las transiciones rápidas. Me preocupa el dinamismo de Corea del Y Sur. sobre todo a mí me preocupa que los reportes indicarían que no solamente es un tema de Edson de central, es que además Jorge Sánchez jugaría de lateral. O sea, Sí. todo apunta a que Reyes ni siquiera No lo sería entendería del eso. once inicial. No La lo única entendería. razón es, a ver, ustedes estuvieron en el estadio, yo no alcancé a ver eso en la transmisión, pero habría señales de que Reyes no estaba del todo bien Sí. físicamente. Ah, ¿no? terminó con calambres. O sea, Sí. esa sería la única Terminó con calambres, justificación. sí. Si Reyes no arranca porque no esté bien físicamente, No. porque si Reyes está bien físicamente, Tiene me que cuesta estar. trabajo entender Tiene que que estar. no sea parte del No once. puede estar Reyes. Híjole, No, sí. Reyes, O sea, Edson y Vázquez. Yo diría que en una línea 5 dale. con Sánchez. Ok, y Gallardo por o que izquierda. Incluso el Piojo Y el también, Piojo. porque el Ok. Piojo es lateral. Dale, está Eh, bien. Con línea de Lo 5. que a mí me preocupa de no dormir es si vuelve Brian Gutiérrez y Fidalgo a la media cancha. Porque hay un tipo que se los come vivos, se los come para llevar. Que ¿Juan? fue, no, Impeom, que fue el hombre que dio el gol en la asistencia. Y Corea te hace superioridad de medio campo y te quita el balón. Te Así quita es. el balón y lo proyecta Traza largo, y- rápido. y te destroza. Sí. Y te golea. Sobre todo la versión de Fidalgo que vimos en la inauguración. Y la de O sea, Brian esa- también. Sí, Pues hace rato que no Brian vemos una buena también. versión de Fidalgo. contra Serbia no me parece. A ver, yo después ya entiendo el tema de. Contra fue Serbia él es extremo. Pero contra Serbia, O sea, ¿no? me refiero, Cambios- tuvo una jugada de Tuvo extremo. una jugada de que hizo bien. extremo, varios No. cambios de juego, ¿no? Con el Piojo, ¿no? O sea, se atrevió un poco más. Esa versión me parece que si se asemeja a lo que vimos contra Serbia, México gana. Si se asemeja a lo que vimos contra Sudáfrica, esa versión no necesariamente le viene bien al Tri. ¿Qué quieres? ¿Doble escudo, doble 5, doble contención? ¿Lira con No, Romo? 5 y 1 con Lira. ¿Con Lira? Necesitamos a Mora Chávez con Julián y Raúl, los ex del América, que son los que meten los goles para la selección nacional de fútbol, ¿no? Porque pues, en el primer partido no los metieron los de ningún otro equipo, ¿verdad? No me voy a enganchar con Sí, eso no. otra vez. No, Y además me encanta que no hay reconocimiento a las buenas asistencias de Lira y del Piojo. A ver, la de Lira no fue una asistencia, No, fue una fue a Fue a recuperación. morder, fue a robar, Putear, fue a No presionar. robar. No es una, Fue- a ver, después una ¿Qué asis- paso asistió? una No, yo te he escuchado Con su que le cuentas punterazo robó y asistencias a asistió. jugadores de la Una América solo por... En una jugada una robó y asistió. asistencia En una. fue más en un bien, movimiento. en términos de básquetbol, No, yo no yo fue te he escuchado- John Stockton, fue Dennis Rodman. Está bien. Recuperó el Está balón, bien, recuperó sí, el balón. Pero yo te he escuchado casi porque jugadores de América le soplan a un balón ya tener reconocimiento, no. Cristiano Ronaldo por gritar y aplaudir desde la banca en 2016. Dirigió a Portugal. Claro, dirigió. Entonces Sí. le vamos a dar Bueno, el reconocimiento claro, a el Lira técnico. por robar A y Lira asistir. y sobre Sí. todo al Piojo Alvarado. Gran- Llevábamos años Sí, esperando por esto. eso, pero y no por fue, fin no fue un pasó. centro chivista, No. fue un centro Recortó, necaxista. perfil natural, zurda. Fue un centro Raúl. necaxista. No, perfil natural. Sí, no o puede sea, ser recortó, una- Sí. recortó y ok. sirvió con zurda. Pero tuvo que Ah, no, perfilarse, por tuvo que supuesto, perfilarse, tuvo que pero perfilarse. recorta con derecha y con su pierna buena, que no siempre parece la buena, pero fue, ahora sí, reconócesela al Sí. Piojo. Yo, Nada te cuesta. De lateral, bien. Jugó de lateral. Reconócele la gran asistencia, Imagínate, gran. fecha gran. 17 Te contra Cholos de te Tijuana. consagrarías todavía más, Álvaro Morales. si le Fecha reconoces 17 al contra Piojo. Cholos de Tijuana. Alvarado jugó de lateral izquierdo. De lateral izquierdo. No, yo nada más dije, pues los que metieron los goles, que es un hecho, no sé qué discuten, son dos exjugadores También de la son un América. hecho que las asistencias son de jugadores Ah, no. de Cruz Azul y de Chivas. Ok, no está discutiendo. Actualmente, Está bien, el que pero fue. también son hechos. Sí, de los, sí, Bueno, sí. pero Raúl entonces sí es exjugador del América, Pero también a es ver, exjugador si del el- Atlético de sí, Madrid, del Benfica, Si no está del Raúl, Wolverhampton, si no del está Fulham Raúl, ahora. ¿quién le remata el centro al Piojo? No, para eso nadie. está Créeme que Raúl. Nadie le va a quitar un Para ápice de mérito eso a está Raúl y es Nadie. un gran remate. Porque en Chivas nos han demostrado que centran a nadie, ¿eh? Épocas de Ricardo Cadena, o sea, De acuerdo. porque me pueden decir, ¿y si el Piojo no centra? No, pues en Chivas nos han demostrado que
que hay centros a nadie. Va otro tema muy bueno del Vasco, que yo le agradezco que en conferencia de prensa haya declarado públicamente que hubo jugadores, dijo a algunos, no a todos, a los que les temblaron las patitas. Literalmente lo declaró. Lo que yo espero de eso es que a los que les temblaron las patitas, los mande a la banca. Brian y Fidalgo. Yo creo que sí. Y yo quitaría al Tala. Al Tala. A mí el Tala no me da Poner confianza. Acevedo. Ah, Poner pero tú Acevedo. pondrías a Acevedo, yo pondría a Ochoa. A mí el Tala no me da confianza. Bien. Corea del Sur es mayor oposición, mucho mejor rival que Sudáfrica. Yo vi al Tala titubeante. Ok, ¿está en vivo Y a Jesús Brian. Bernal? Ya, ok. Bien, Jesús, adelante. ¿Qué fue lo que pasó hoy con Heung-min Son? Cuéntanos más detalles. Gracias Álvaro, saludos para ti y para todos en el estudio aquí desde la casa de las Chivas, que en el Mundial ha mutado a la casa de Corea. Bastante tensión la que se vivió previo al entrenamiento de este día. Y es que ha habido un pequeño problema entre la prensa coreana y el capitán Heung-min Son, a quien en un en vivo y sin darse cuenta, algunos periodistas coreanos criticaron por no haber cumplido con el servicio militar tal y como lo establece la ley. Algo que al parecer es de mucho honor en Corea, lo que evidentemente trascendió allá en aquel país y generó todo un escándalo. Hoy algunos representantes de la prensa se reunieron con el capitán porque la determinación que se tomó es que no habrá atención por parte de los jugadores como represalia ante este asunto. Le ofrecieron una disculpa a Heung-min Son y por el momento hasta ahí quedó el asunto. No se ha resuelto que algún futbolista venga a atender aquí a los medios de comunicación previo al partido contra el equipo de México. Así es que es más o menos el ambiente que se percibe y que se respira y que se vive en esas instalaciones antes de enfrentar a la selección. Vimos algo de la sesión de hoy de trabajo. Ahí estaba el capitán precisamente sonriente, disfrutando, sabiendo que si le marca a México se convertirá en el máximo goleador en la historia de los mundiales por su representativo nacional. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. Aquí tenemos tensa calma, a veces fricciones, pero no tanto como un divorcio tan abiertamente marcado entre reporteros y selección, en este caso la coreana. Se ha pasado, ¿no? También. Ha llegado a pasar, claro. pero en este pasado. momento está... Bueno, no, ahora no. Me refiero que hay una... No, pero en otras pasajes mundialistas ocasiones. hemos tenido de todo. Claro, que sí. claro. ¿No? Entre que a veces la crítica puede ser desmedida o burlesca, y por otra parte la piel puede ser muy delgada del jugador para no aceptar alguna crítica, o porque piensan que a lo mejor no hay el sustento en la Eso. crítica, ¿no? La falsa argumentación, creencia correcto. de que no debes de criticar porque eso se traduce en falta de apoyo a la selección, ¿no? Exacto. Que son cosas totalmente diferentes. Ese es un punto muy importante, porque yo creo que el periodista no debe ser propagandista de la selección mexicana de fútbol. Pero estamos hablando de los coreanos que están peleados con los periodistas coreanos. No hay entrevistas para ellos, como bien apunta Jesús en este día. Y te preguntaría, yo creo que debe cambiar, no al portero, aunque estuvo titubeante, me refiero a la selección mexicana, pero sí en la media cancha seguramente habrá cambios. Ahora bien, ¿a qué hora se abrirán las puertas, Jesús, el jueves? Tomando en cuenta que el partido es nocturno y que seguramente el tráfico aumentará en Guadalajara para este segundo partido del equipo mexicano contra Corea del Sur. ¿Qué tal, Beto? Saludos. Fíjate que la dinámica va a ser exactamente igual. Hay suspensión de clases y suspensión de labores en oficinas de gobierno, además de la sugerencia a las empresas que puedan realizar home office, que así sea para el próximo día jueves. El estadio para la prensa se abre 4 horas antes, o sea, a las 3 de la tarde ya estará abierto. Para el público en general, 3 horas antes, a partir de las 4. En lo que fue el partido anterior entre Corea y el equipo de Chequia, todo fluyó bien, no hubo contratiempo, justo por esta medida de suspender las actividades. Entonces, se ha determinado que sea exactamente igual el operativo para el compromiso de este jueves. Sí, ese primer compromiso que curiosamente lució con muchas butacas vacías. He Sí. visto todos los demás con estadios llenos, Sí. salvo este, que fue el segundo, el mismo 11 de junio. Jesús, ¿quieres agregar algo más a tu reporte? Solamente platicarles que por ahora Corea tiene equipo completo, los 26 seleccionados están trabajando al parejo, así es que de no pasar nada raro, va con carro completo ante el equipo mexicano. Perfecto, Jesús, muchas gracias, un saludo. Pues no cabe duda que pasa hasta en las mejores familias también
con la selección de Corea, ese divorcio del que nos hablaba nuestro compañero Jesús Bernal, pero futbolísticamente con una imagen, Gustavo, bastante agradable la que dejaron en ese partido contra República Checa. Un conjunto más consolidado, sí, que sabe jugar por carriles interiores, que sabe botarse entre líneas, que sabe profundizar y que tiene gente de muy buen pie. A mí me encantó Kang In Lee en esa presentación. Habría que ver cuál fue el motivo del conflicto. Seguramente algo de la crítica que no les habrá gustado. Lo que mencionaba lo que decía, servicio militar. Del servicio militar, pero porque no es un argumento futbolístico, quizá pueda ser lo que le moleste a los jugadores de Corea. Yo sí creo que es favorita Corea ante México. Ya sé, volviendo a lo de que no le gusta luego a la prensa, o mejor dicho al futbolista o a la selección o a la federación, que uno vierta este tipo de opiniones o críticas. A mí, por trabajo, por los jugadores, la central que tiene del fútbol alemán, los mediocampistas que tienen de diferentes partes del mundo, obviamente Son, que ya no está en su mejor nivel, pero sigue siendo un delantero de otro nivel. Él sí estuvo en la elite durante muchos años en un equipo AAA y era un jugador determinante dentro de ese equipo en su top. Entonces, yo sí veo a Corea favorito. Para mí el empate de México contra favorito para ganar el partido es buena, sí. El empate sería bueno para México. Caray. Yo veo victoria de la selección coreana en este juego cantado. Creo que tiene mucho más argumentos, más variantes, mejor mediocampo. Físicamente los veo mejor. En juego por alto, que es donde le cuesta mucho a la táctica fija en contra de México, los veo superiores también. Yo marcaría, es más, lo tengo en mi quiniela marcado a Corea como favorito a ganar. Y el equipo mexicano viene de alguna manera desencanchado, quizá no es el término exacto, pero con un ritmo diferente al de los coreanos, porque México enfrentó un equipo francamente muy limitado, Ciro, que fue de Sudáfrica, no le pudo ganar con claridad, le ganó de manera cumplidora, 2-0, pero me parece que no fue convincente la actuación del equipo mexicano. Con respecto a la cuestión de la prensa, un último recuerdo, porque yo creo que el aficionado que somos, tenemos que cambiar la cachucha cuando analizamos el comportamiento y el desempeño de la selección mexicana de fútbol y dejamos de ser ese aficionado para convertirnos en el analista, el periodista que observa lo que hace la selección y que lo critica. Pero en el pasado también recuerdo intervención, injerencia de la prensa, incluso en la selección mexicana, con Nacho Matus, por ejemplo, Ciro, en los primeros años 70, injerencia directa en las alineaciones de la selección mexicana. En las alineaciones. Premundial de Haití. Bueno, premundial. Habrá muchos, sí, porque ni siquiera se clasificó al Mundial de 74. Y si nos vamos un poquito más atrás, Manuel Seide, un crítico veracruzano con una excelente pluma, pero ciertamente ácida, que puso aquel calificativo que tanto se ha reprobado y que ya no se quiere utilizar ahora, de los ratones verdes. O sea que es interesante analizar la relación prensa-selección a lo largo de las décadas. Yo no dejaría de lado el que México está obligado a ganar este partido. Sí está. Sí, yo puedo estar de acuerdo en que va a ser un partido más complicado, que Corea tiene más argumentos. Basta con ver si no se vio en la preparación, está bien, era difícil. Y los juegos en Salt Lake City eran muy complicados de ver. Con trabajos veías algunos resúmenes en YouTube narrados por coreanos o sin narración, ¿no? Pero vaya, muchos de esos jugadores han hecho una carrera en Europa y te das cuenta lo bien que juegan. Pero aún así, yo creo que México sigue estando obligado a ganarlo. Sí. Tiene la condición de local, sus traslados han sido mínimos, no han tenido que hacer campamento de altura en ningún otro lado. México tiene que ganar el partido. Voy a usar tus palabras. ¿Estaba obligado hoy España a ganarle a Cabo Verde? Por supuesto. Sí, no pasó, ¿no? No, claro. Puede pasar de la obligación cosa. Por todo lo que tú dices. Sí. Por supuesto que México tiene esa responsabilidad. Sí, por supuesto. Y más de darle en el debut de un mundial en nuevo estadio a su gente en Guadalajara y todo lo que tú me digas. Pero yo los argumentos futbolísticos de uno y otro equipo veo superior a la selección coreana. Sí, no, yo los veo, yo también lo alcanzo a ver un poco arriba. ¿Tú ves empate o ves victoria mexicana? Pues me gustaría pensar en una victoria mexicana. ¿Te gustaría pensar de manera positiva? Pero creo que va a ser difícil que se logre. Pero tu periodista, ¿qué dice? Por eso. Yo digo que México no lo gana. Lo dije también desde que vi a la selección de Corea. Dije, les vino todo muy bien. Ahora, cada partido es diferente. Sí. Cada partido es diferente y habrá que ver cómo se implementa. Porque también digo, si después de 8 juegos amistosos durante todo el año, después de una larga concentración que se tuvo para hacer equipo, para sumar en lo colectivo, después de todo lo que se ha trabajado en este ciclo con Javier Aguirre, llega la puesta en escena
y son los 90 minutos que vimos contra Sudáfrica, se queda muy por debajo de todos los esfuerzos realizados, sacrificar una liguilla, ir a jugar a Panamá, ir a jugar a Bolivia, etcétera, 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 que ocurrió durante este semestre. México está obligado a subir 2 peldaños su forma de juego, porque dejó que desear en el partido contra Sudáfrica. Mucho dejó que desear. Se quedó corto, quedó a deber el equipo mexicano frente a Sudáfrica. En esta proyección numérica que hicimos hace algunas semanas de 7 puntos en lo personal de la primera ronda para el equipo mexicano, se tiene que ir reconsiderando sobre la marcha. Porque después de ver el desempeño de Corea y de ver el desempeño de México, pues ya está difícil que México llegue a 6 puntos el jueves, aunque yo creo que empatarán el partido. Hay que jugar los partidos. Sí, hay que jugar los partidos. Hablando de desear, yo desearía venir el viernes y decir, señores, claro, pero aquí es qué un pronóstico y un análisis, equivocado estaba, Sí. Qué bueno que México me cayó la bocota, qué equivocado estaba la selección de Corea, no fue lo que yo pensaba y México le ganó con autoridad. Eso deseo, Sí. pero la verdad no lo veo. Ahora, hay un cambio obligado que tiene que ocurrir en la defensa, pero ¿ven algún cambio en el medio campo? Yo sí, Ciro. Yo creo que debe salir Gutiérrez y debe salir Fidalgo. Yo creo Los que dos interiores. Yo creo que sí. Brian Gutiérrez y Fidalgo. A mí me gustaría ver a Lira, a Mora y a Chávez Perfecto. en este partido. Y en la defensa central a Edson Álvarez en lugar de Montes, que se hizo expulsar absurdamente en el partido contra Sudáfrica. La mayoría. Y Chávez, perdona, Chávez, ¿y dijiste en la defensa? ¿Edson? Sí, Edson Álvarez como central. Sí. Perdón. Yo vería. Fíjate, Javier Aguirre y la No mayoría sé de si los. Sánchez. ¿A Sánchez? Jorge Sánchez de lateral derecho. Puede Sí. ser, sí. No sé La si mayoría de Sánchez los como lateral entrenadores no ven las cosas como las vemos nosotros. Y Javier Aguirre es el más. Menos. ¿No? O sea, porque yo veía a Gilberto Mora titular contra Sudáfrica porque se prestaba, desde mi punto de Yo vista, el también. partido ante una selección menor, un debut para un chavo Y no en la gravitó, cancha, cobijado. Y cuando No entró, gravitó. no la vio. Pero ahí se me antojaba titular. Tampoco gravitó Fidalgo. No, por eso. Entonces, Pero yo creo que Mora no gravitó porque cuando entró Mora ya iban 2-0. Y yo creo que ahí... ya había Claro, la intención ahí ya reculado fue un poco el recular, sobrellevar, tocar Sí. lateral y por eso creo que no brilló tanto Mora. Puede ser. En una circunstancia diferente, Ciro, me parece que Mora sí tiene que ser ese hombre que vaya al frente del proponedor y el arquitecto de los ataques del equipo mexicano. ¿Cuál es el partido más fuerte en el pronóstico, según ustedes, de Javier Aguirre? O sea, ¿cuál él dice de la fase de El del grupos? jueves. El que viene. Bueno, entonces el jueves tendría que poner su 11 más consagrado. Mira, ahí lo más importante, yo creo, me propones a Mora, a Chávez y a Edson de arranque. Y sí, Sí. Ninguno de los tres tuvo un semestre limpio de cierto, lesiones. cierto. Y la verdad es que los tres entraron de cambio en el juego contra Sudáfrica y a ninguno lo vi en ritmo. A ninguno, me parece. Sí. Y tiene esa Sí, explicación, sí, ¿no? Sí, es verdad. ¿Qué diferencia con Quiñones? Quiñones viene en la parte más alta de su rendimiento. O sea, le tocó en la curva, en la parte, en la cresta. Y lo ves y ¡fum! Entró como bala al partido. Yo quiero pensar, Ciro, que no los viste tan en plenitud, Tan afilados. tan afilados, tan brillantes, por la circunstancia del partido, por el contexto del partido y por la forma de pensar táctica de Javier Aguirre. Por eso es que Mora no tuvo un papel protagónico como todos hubiéramos deseado cuando entró al terreno de juego en el segundo tiempo. Tendría una Yo creo. explicación también por las convalecencias También que han puede tenido. ser, sí. Son finalmente Sí, que no vasos esté al comunicantes, 100%, ¿no? ¿no? Que han tenido Claro. durante este semestre. Muy bien. Pues yo te diría que es la misma rutina del debut. A partir de hoy, mucho más avanzado el plan de juego, el parado, el ver acomodar a Edson. Aunque León sabemos que mañana puerta cerrada, así le hizo contra Sudáfrica 2 días antes, es donde da el parado. Aunque no da el cuadro titular al grupo, pues los jugadores son inteligentes, se dan cuenta a quién están poniendo de titular o no. Así es como sabíamos 3 días antes que Israel Reyes finalmente iba a tomar el puesto de Jorge Sánchez frente a Sudáfrica y que iba a ser el único movimiento que hiciera respecto al último duelo de preparación con Serbia. Ahora, John, queda claro que podría haber 3, quizá 4 cambios, eso lo va a definir mañana Javier Aguirre, pero al menos 3, ¿no? El obligado de Edson Álvarez por César Montes y 2 más. Sí, ese sabemos en central. Si Edson tenían idea de meterlo contra Corea de contención, pues las circunstancias lo llevan de central. Creo que aquí hay 2 dudas. Si entra Jorge Sánchez en lugar de Israel Reyes y que Reyes también puede estar
de emergencia por si lo necesitan más bien defender en la central. Y la otra es, dicen que el que anda cada vez mejor, ya sacudió los nervios, es el niño Gil Mora. La pregunta es por quién escucho más, que puede ser Brian Gutiérrez, que se puso mucho más nervioso que un Fidalgo, y Fidalgo tiene más temple, más experiencia. Entonces veo como posibilidad lo de Sánchez y lo de Gil Mora por Brian y los tres adelante. Sí, y nada más agregar, preguntabas en ese momento, ¿no, Michel, sobre la tarde libre? Creo que los jugadores lo han entendido, libertad con responsabilidad. Claro. Y eso, digamos que en el proceso de Gerardo el Tata Martino, después de aquel incidente en Morristown, en la parte cercana a New Jersey, ¿no? En un partido de preparación, terminó costándole la carrera en selección a Javier Aguirre, a Javier Chicharito Hernández. Aquí no hay brunch con todo incluido. Exacto, ¿no? Sí, al Chicharito Hernández, no volvió nunca a la selección mexicana, y lo que hizo el Tata fue volverse demasiado estricto, y los jugadores, me contaban, llegaron muy fastidiados al Mundial de Qatar, porque en la concentración previa de 37 días, ojo, esta es de 35 días, bueno, la de Qatar fue 2 días más con Martino, no les dio un solo permiso, ni entradas de familiares, prácticamente los tuvo en un búnker, y los jugadores me dicen, llegaron fastidiados. Aquí han entendido que la disciplina es, le haces una a Javier Aguirre y se acabó, pero los jugadores han tomado de buena manera. Seguramente hay jugadores que pensamos que iban a estar y algo hicieron y los borraron. Y esa del Chicharito estuvo leve. Yo me acuerdo en Brasil, la del Alfa Centaurus fue épica esa vez con la selección mexicana. Les mando un abrazo. De Romo por Edson en la central, 0 posibilidades. Es un hecho que va a ser Edson. Que sí. El Vasco es el que manda, vamos a decirle 99.9, ¿no? Sí, a ver, yo te puedo decir que al no haber traído un reemplazo natural de Johan Vázquez, Toño, un gran abrazo para ti, en realidad lo que hizo fue probar a 2 jugadores como centrales por izquierda. Uno de ellos fue César Montes, el otro también fue Edson Álvarez. En algún momento dado, Luis Romo sí cabe como central por derecha, porque incluso en uno de los partidos de preparación lo utilizó así en los últimos días previo al Mundial. Pero hoy, por la experiencia y porque es su capitán, apunta a ser Edson, porque además, si no fuera Edson, sería un mensaje también para decirle, no te veo ni como contención ni como central arrancando un partido pese a las suspensiones, ¿no? Desde el día del partido dijo que es Edson, a su estilo. Compañeros, un saludo como parte de la preparación. Platíquenos también cómo está el césped del CAR, este segundo duelo que será en el Estadio Guadalajara y que tiene ya similitudes este centro de preparación con tema bien interesante. Sí, Julia, mira, y aparte tiene que ver mucho porque los encargados de las canchas de FIFA también están metidos en el mundo del golf. Entonces, hoy que la selección calentó enfrente de nosotros, hay 2 canchas, la 4 que normalmente usa el Vasco, que es como en el Azteca, que ya he dicho que es un híbrido que tiene Kentucky Grass y Ray Grass. Ahora se fueron a entrenar a la de Bermuda, que es la cancha 2, idéntica a la del Estadio de Guadalajara. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que la Ciudad de México es muy diferente, lo que se da aquí no se da en otros lados. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Que en el Estadio Azteca el pasto es mucho más alto, me dicen 22, 23 milímetros, y el Ray Grass es el que permite que crezca otra vez el pasto. En Guadalajara es Bermuda, el Bermuda no lo pueden tener a esa altura, es como a 17, entonces ¿cuál va a ser la gran diferencia? Me lo acaban de explicar, como en un green de golf. Pica y es mucho más duro y más rápido todo, por eso están entrenando en eso, porque va a ser una cancha mucho más dura de botes y rápida, y mucho más rápida, y aunque no lo crean, entrenar a la altura de la Ciudad de México con un Bermuda ni así se va a hacer idéntico a lo que van a ver al Guadalajara por la misma altura, pero sí se planeó tener una cancha de Bermuda acá adentro, simplemente León, para tener lo más similar
a Guadalajara. Los recursos que se utilizaron en la remodelación de este centro de alto rendimiento, que duraron casi 18 años, provinieron en una parte de la Asamblea de Dueños de la Federación Mexicana de Fútbol y en otro porcentaje de los recursos que aporta FIFA para el desarrollo a cada federación. Se invirtieron más de 380 millones de pesos en la construcción de los nuevos hoteles y también en la remodelación de las canchas. Se tardaron 6 meses en esta que hablamos, la cancha 2 de césped Bermuda, precisamente porque sabían, hay un partido, pero es un partido clave, el de Corea del Sur. Y ojo a los detalles, porque en términos de espacio, de las 5 canchas que tiene el CAR, solamente 2 son medias canchas porque no cabían. Miden, en realidad son 2/3 partes, un poquito más de 60 metros cada una. Hay una de césped Kikuyo, hay una de césped Bermuda, pero las grandes, John, son las importantes, las híbridas con césped muy, idéntico al Azteca, y las otras con el césped idéntico a Guadalajara. Yo te diría, Julia, que la gran diferencia que se tienen que ajustar para el partido contra Corea, ese pase largo de media distancia rápido va a picar más alto y más rápido. Es decir, sí hay una manera diferente de controlar el balón, sobre todo por la diferencia de la altura de la Ciudad de México. Y la humedad. Porque aquí pasa con una pelota de tenis, de golf, de básquet. Vivimos a una altura tan rara que nomás te sales de la altura de la Ciudad de México y este es un ajuste bien importante que van a tener que hacer contra Corea. Sí, y un tema que por supuesto toma relevancia porque además la selección de Corea está en Guadalajara y quizá se ha adaptado mejor a las condiciones que vamos a tener el próximo jueves en un partido determinante. John Sutcliffe, no dejaste fuera el golf, no vaya a ser que lo regrese en bicicleta por no dejar fuera a Isaac del Toro, que hoy, por cierto, ganó una carrera muy importante. Hemos hablado mucho del tema y de los cambios que pueden venir, sobre todo en sector defensivo, pero al frente, ¿qué pasa? ¿Va a repetir Quiñones? ¿Va a repetir Raúl Jiménez y Alvarado? ¿O podría por ahí también tener alguna variante y alguna sorpresa Javier Aguirre de cara al partido? No, están fijos frente a hasta Corea. lo que nosotros hemos podido averiguar. Obviamente si falta. Si no está roto, no lo cambies, ¿no? Sí, y falta el táctico del día de mañana. O sea, eso es importante decirlo, Mitch, ¿no? Nos preguntan el 11 titular 4 días antes del partido. Todavía puede haber ajustes, evidentemente puede haber circunstancias, ¿no? Esperemos nadie se lesione. Afortunadamente, estos calambres, entre comillas, de los que hablaba Javier Aguirre, en realidad no pasó nada, los jugadores están al 100%, pero en ataque lo que tenemos fijo es eso, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Julián Quiñones. Los calambres, la mejor manera de explicarlos es como cuando Mitch se pone a jugar pádel, que se acalambre en el pádel. Exacto. Esos son los calambres que estaba hablando el Vasco. Ya no puedo. La espalda no se lo permite. No hay manera. Y no por los calambres. Bien, pues gracias a John Sutcliffe, gracias a León Lecanda. Relevante la información que hemos tenido desde el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Aquí seguimos en el Ángel de la Independencia, Julia Hedley, Toño Rodríguez, platicando un poco de lo que nos espera, Toño, Julia, de cara al próximo partido de la selección mexicana. Un partido además en el que desde un inicio sabíamos que era el partido que iba a definir seguramente la primera posición del grupo, ¿no? De ahí la diferencia o la importancia de este partido. Incluso el técnico de Corea llegaba a esa conclusión, ¿no? De que este partido iba a definir esa situación. No solamente el primer de grupo, lo que eso implica, ¿no? Quedarte en el Estadio Azteca 2 partidos más de eliminación directa. La ventaja real que tiene la selección mexicana está aquí en la Ciudad de México, ahí está en el Estadio Azteca. Ir a Los Ángeles no es un mal negocio, en el sentido que estaría en un estadio todavía más grande, lleno de mexicanos igual, pero no es lo mismo, la altura y demás. Así que no es nada simbólico ese primer lugar de grupos. Más allá del cruce es quedarte 2 partidos en el Azteca. ¿Qué es lo que más preocupa? En mi punto de vista, el ritmo de Edson Álvarez. No su carácter, no su trayectoria, no su persona, nada que ver con eso. Su ritmo futbolístico. 16 partidos en la temporada, en el año futbolístico, en un promedio, y eso echándole ganas de 64 minutos por partido, contra un equipo coreano que es amplio, pero no solo para jugar por fuera, es amplio también para jugar por dentro. Vimos a Inbeom capaz de volar y deshacerse de jugadores uno tras otro. Ese ritmo de Edson, a mí es lo que me parece, es el principal riesgo de México en la defensa. A ver, Julia, ¿cómo jugarías tú? De acuerdo a los 4 cambios, 3-4 cambios que ya nos decía León Lecanda y John Sutcliffe está preparando Javier Aguirre para el próximo partido, sobre todo tomando en cuenta lo de Inbeom, Wang, que es un jugador, me parece el más importante que tiene la selección de Corea, futbolista del Feyenoord y que le pone mucha dinámica y que además ha hecho el mejor gol hasta el momento
creo yo, de la Copa del Mundo. Sí, una selección de Corea que yo justamente le cuestionaba a nuestros compañeros la posibilidad, particularmente a León Lecanda, de que incluso el Vasco Aguirre hiciera un espejo, ¿no? Ya vimos a la selección mexicana jugar con línea de 3, con estos 3 centrales con los que juega la República de Corea, Kim Min-jae llevando, por supuesto, la batuta, lo vimos muy bien, saliendo a cortar en jugadas muy particulares, incluso con esos cortes, dándole ventaja a su equipo para ir hacia adelante en el partido contra Chequia. Me preocupa, sí, Inbeom y Paik son los 2 mediocampistas que usó y que usa particularmente la selección de Corea. Tiene 2 carrileros muy buenos, que son 2 jóvenes promesas que tiene realmente esta selección, y Kanin Lee encontrando a un Hyun-Min Son que bajaba justamente en esa zona. No sé si podría apostar tal vez por una línea de 3, no creo que lo haga también Javier Aguirre. No, imposible. Que cambie, pero lo hizo, lo probó en algunos partidos, lo probó contra Bélgica, lo probó justamente en este intento de jugar en un 3-4-2-1, como lo que hacían las Chivas de Milito. A mí me hacía más sentido tal vez mover a Israel Reyes a la central y poner a Jorge Sánchez por derecha. ¿Tú jugarías con Israel Reyes como central y Jorge Sánchez por derecha como y con lateral? Jorge Sánchez? Sí, a mí lo de Edson, a ver, y te voy a decir algo, Edson Álvarez yo lo prefiero hoy en día como central que como contención. Chiva hermanos, mientras gran parte de la atención sigue puesta en el Mundial 2026, en Verde Valle ya comenzaron a moverse las piezas para lo que será un semestre que podría marcar el rumbo del Guadalajara. La exigencia es enorme, la presión de la afición no ha disminuido y la directiva sabe perfectamente que no hay margen para otro torneo sin protagonismo. Por eso, mientras continúan las especulaciones sobre refuerzos y posibles movimientos en el mercado, el rebaño sagrado ya confirmó cuál será su primer desafío rumbo a la Apertura 2026. La pretemporada arrancó oficialmente con las pruebas médicas y los trabajos físicos, pero ahora llegó el momento de comenzar a rodar el balón. El cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito tendrá la primera oportunidad de observar a sus jugadores en acción y empezar a construir la idea futbolística que pretende implementar durante la próxima campaña. Y es que la ilusión entre los aficionados sigue creciendo. La llegada de nuevos elementos parece cuestión de tiempo. Los nombres de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo continúan tomando fuerza alrededor del Guadalajara, mientras que otros futbolistas importantes siguen siendo vinculados con clubes del extranjero. Uno de los casos que más llama la atención es el de Brian Gutiérrez, quien ha despertado interés fuera de México gracias a sus actuaciones recientes. Sin embargo, antes de pensar en el arranque oficial de la Liga MX, Chivas ya tiene una prueba confirmada. El conjunto rojiblanco enfrentará a Correcaminos en lo que será su primer partido de preparación de cara a la Apertura 2026. El encuentro se disputará el próximo 3 de julio en el Estadio Olímpico Ingeniero Marte R. Gómez y servirá para que Milito comience a sacar conclusiones importantes sobre el estado físico y futbolístico de su plantel. Aunque muchos podrían pensar que se trata de un simple amistoso, la realidad es muy diferente. Este tipo de compromisos suelen definir oportunidades para jóvenes promesas, futbolistas que buscan consolidarse y jugadores que intentan convencer al entrenador de cara al inicio del campeonato. Cada minuto en la cancha puede marcar diferencias importantes cuando llegue la hora de definir a los titulares. Pero la verdadera prueba llegará poco después. La Liga MX confirmó que Chivas debutará en el Apertura 2026 el próximo 18 de julio frente al Toluca en el Estadio Akron. Ahí comenzará oficialmente la lucha por recuperar el protagonismo perdido y demostrar que las inversiones realizadas durante este mercado realmente elevaron el nivel competitivo del equipo. Existe un detalle que mantiene atentos a muchos aficionados. Futbolistas como Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González no realizaron toda la pretemporada junto al resto del grupo, situación que podría afectar su ritmo competitivo para las primeras jornadas del torneo. Por ello, las próximas semanas serán fundamentales para conocer cómo planea resolver esta situación el cuerpo técnico. Ahora quiero conocer tu opinión, Chiva hermano. Si Brian Gutiérrez recibe una oferta millonaria desde Europa antes del cierre del mercado, ¿la directiva debería venderlo para reforzar otras posiciones o sería un grave error desprenderse de uno de los jugadores con mayor proyección del plantel? Toda la atención se encuentra puesta en los posibles refuerzos que podrían llegar a Verde Valle durante las próximas semanas. Una noticia comenzó a generar mucho ruido dentro del entorno rojiblanco y tiene que ver con uno de los talentos más prometedores que actualmente posee la cantera del Guadalajara. Lo más sorprendente de todo es que ni siquiera ha debutado en Primera División y ya comienza a despertar interés fuera de México. Cuando se habla del futuro de Chivas, normalmente aparecen nombres de jugadores consolidados o de futbolistas que están cerca de incorporarse al primer equipo. Sin embargo, dentro de las fuerzas básicas existe una generación que ilusiona bastante a los aficionados y uno de los elementos que más expectativas genera es Edgar Uciel Vargas. Con apenas 17 años de edad,
El futbolista nacido en Tijuana ha comenzado a llamar la atención por sus actuaciones, tanto en las categorías inferiores del Guadalajara como en procesos de selección mexicana. Su crecimiento no ha pasado desapercibido, y recientemente su nombre apareció en el radar de analistas especializados en detección de talento, quienes destacaron varias cualidades que lo convierten en una de las joyas más interesantes de todo el fútbol mexicano. Se trata de un mediocampista ofensivo con una capacidad técnica sobresaliente para su edad. Además de su creatividad, destaca por su habilidad para conducir el balón, superar rivales en el 1 contra 1 y generar peligro constante en el último tercio del campo. Su movilidad también le permite desempeñarse como extremo por derecha, una característica que suele ser muy valorada en el fútbol moderno. Los números respaldan la expectativa que existe alrededor de su talento. De acuerdo con reportes especializados, Uziel Vargas registra promedios que llaman poderosamente la atención: más de 6 regates exitosos por partido, una importante cantidad de disparos al arco, pases clave constantes y una sorprendente capacidad de recuperación de balón para un jugador con características ofensivas. Son estadísticas que reflejan a un futbolista completo, capaz de influir tanto en la generación de juego como en las labores defensivas. Lo que más entusiasmo provoca entre los seguidores rojiblancos es que Gabriel Milito podría tener en sus manos una auténtica joya para el futuro inmediato. El entrenador argentino contará durante los próximos meses con la oportunidad de observar de cerca a varios juveniles y evaluar quiénes están preparados para dar el salto al máximo nivel. Sin embargo, existe un detalle que comienza a generar preocupación entre algunos aficionados. El periodista Jesús Bernal reveló recientemente que, aunque todavía no existe una oferta formal, el interés desde Europa por el joven mediocampista es real. Varios visores continúan siguiendo de cerca su evolución y consideran que posee condiciones suficientes para desarrollar una carrera importante en el viejo continente. Por ahora, la postura de Chivas parece clara. La intención del club sería mantener al jugador en Verde Valle, permitirle debutar con el primer equipo bajo las órdenes de Milito y ayudarlo a consolidarse antes de pensar en una transferencia internacional. La directiva considera que acelerar una salida podría afectar su proceso de crecimiento, especialmente cuando todavía no ha tenido la oportunidad de mostrarse en la Liga MX. Pero en el fútbol moderno las oportunidades no esperan para siempre y la presión económica de los clubes europeos suele cambiar cualquier escenario en cuestión de meses. Ahora quiero conocer tu opinión, Chiva hermano. Si un club europeo presenta una oferta importante por Uziel Vargas antes de que debute con el primer equipo, ¿Chivas debería venderlo para asegurar un gran negocio, o estaría cometiendo el mismo error de dejar escapar una joya antes de que explote con la camiseta rojiblanca? La directiva trabaja en la llegada de nuevos refuerzos, y Gabriel Milito prepara los detalles de la próxima temporada. El futuro de uno de los futbolistas más talentosos del plantel parece estar cada vez más ligado al fútbol europeo. Desde hace varios meses se viene hablando del crecimiento que ha tenido Brian Gutiérrez dentro del rebaño sagrado. El mediocampista no solo logró consolidarse como una pieza importante dentro del equipo, sino que también comenzó a llamar la atención por sus actuaciones con la selección mexicana. Su capacidad para generar juego, aparecer entre líneas y marcar diferencias en momentos importantes ha provocado que varios clubes del extranjero sigan de cerca su evolución. Sin embargo, durante las últimas horas surgió información que podría cambiar completamente el panorama. De acuerdo con el reconocido periodista César Luis Merlo, existe interés desde Francia por hacerse con los servicios del futbolista rojiblanco. Aunque todavía no se ha revelado el nombre del equipo que busca concretar la operación, la posibilidad de que Brian dé el salto al fútbol europeo ya no parece una simple especulación. Lo que sí quedó claro es la postura del Guadalajara. La directiva no tiene intención de regalar a uno de los jugadores más importantes de su proyecto deportivo. Según la información revelada, Chivas solamente estaría dispuesto a escuchar ofertas que alcancen como mínimo los $10 millones. Cualquier propuesta por debajo de esa cifra tendría pocas posibilidades de prosperar. Esta postura refleja la importancia que tiene Brian dentro de los planes de Gabriel Milito. El cuerpo técnico considera que el mediocampista puede convertirse en uno de los líderes futbolísticos del equipo durante los próximos años, y por eso una salida únicamente sería considerada bajo condiciones económicas muy favorables para la institución. La incógnita ahora gira alrededor de cuál sería el club interesado. Aunque Merlo evitó revelar el nombre de la institución, dejó claro que se trata de un proyecto competitivo dentro del fútbol francés, y no de un equipo que luche por evitar el descenso. Esto abrió inmediatamente la puerta a múltiples especulaciones entre la afición rojiblanca. Clubes como Lens, Olympique de Marsella, Lyon, Rennes, Paris FC e incluso Mónaco comenzaron a aparecer en las conversaciones de los aficionados.
Precisamente este último genera una curiosidad especial debido a la presencia de Carlos Aviña, directivo mexicano que actualmente forma parte de la estructura deportiva del club francés, y que podría conocer perfectamente el potencial del jugador rojiblanco. Por ahora no existe una oferta formal sobre la mesa, pero el interés parece ser real y el mercado apenas comienza. Lo que parecía una temporada destinada a consolidar definitivamente a Brian Gutiérrez con la camiseta rojiblanca podría transformarse rápidamente en la oportunidad de cumplir el sueño europeo. Ahora quiero conocer tu opinión, Chiva hermano. Si llega una oferta de $10 millones desde Francia, ¿la directiva debería vender inmediatamente a Brian Gutiérrez, o sería un error desprenderse de una de las piezas más importantes del proyecto de Gabriel Milito justo cuando Chivas está obligado a pelear por el título? Gabriel Milito continúa preparando los detalles de la pretemporada y la directiva trabaja para fortalecer el plantel de cara a la apertura 2026, un movimiento que ilusiona a gran parte de la afición. Prácticamente ha quedado sellado. Después de varios rumores, negociaciones y especulaciones sobre su futuro, Jordan Carrillo ya comenzó a cerrar definitivamente la puerta de su etapa anterior para abrir una completamente nueva. Y la señal más clara de que su llegada al Guadalajara es cuestión de tiempo apareció en las últimas horas. El talentoso mediocampista utilizó sus redes sociales para despedirse oficialmente de Pumas, club que le permitió recuperar confianza en uno de los momentos más complicados de su carrera. El mensaje no pasó desapercibido entre los aficionados, pues para muchos representa la confirmación definitiva de que su futuro estará vestido de rojiblanco. En su publicación, Carrillo agradeció a la institución universitaria por haberle abierto las puertas cuando más lo necesitaba y por ayudarlo a reencontrarse con la alegría de jugar al fútbol. También tuvo palabras de reconocimiento para la directiva, el cuerpo técnico, sus compañeros y todas las personas que forman parte del club auriazul. Detrás de ese emotivo mensaje se encuentra una realidad que entusiasma a Verde Valle. Santos Laguna, propietario de sus derechos federativos, ya habría alcanzado un acuerdo con Chivas para concretar la operación, por lo que únicamente faltarían algunos detalles administrativos y el anuncio oficial para convertirlo en nuevo jugador del rebaño sagrado. La expectativa alrededor de su incorporación no es casualidad. Jordan Carrillo es considerado uno de los futbolistas mexicanos con mayor potencial ofensivo de su generación. Su capacidad para desequilibrar, generar juego entre líneas y aparecer en momentos importantes lo convierten en una pieza que podría encajar perfectamente dentro de la idea futbolística que busca implementar Gabriel Milito. Además, su llegada se suma a la de Kevin Castañeda, otro de los movimientos que la directiva ha trabajado para darle mayor profundidad y variantes al plantel. Poco a poco, el nuevo proyecto deportivo comienza a tomar forma y la afición empieza a imaginar un equipo mucho más competitivo para pelear por los primeros lugares del campeonato. Sin embargo, existe un detalle que llamó la atención de muchos aficionados durante el inicio de la pretemporada. Ni Jordan Carrillo ni Kevin Castañeda estuvieron presentes en el primer día de trabajo bajo las órdenes de Milito. Esto generó algunas dudas entre los seguidores rojiblancos, aunque la explicación parece bastante sencilla. La directiva decidió otorgar algunos días adicionales de descanso a ambos futbolistas antes de incorporarse completamente a la disciplina del equipo. Todo indica que su integración al grupo se producirá durante esta misma semana, permitiéndoles comenzar cuanto antes su adaptación al proyecto rojiblanco. La ilusión crece con cada día que pasa. Chivas sigue moviendo fichas importantes en el mercado, y la llegada de Jordan Carrillo podría ser apenas una de varias sorpresas que la directiva tiene preparadas para reforzar al equipo rumbo a la apertura 2026. Ahora quiero conocer tu opinión, Chiva hermano. Si Jordan Carrillo confirma el nivel que muchos esperan, ¿debería convertirse rápidamente en titular por encima de jugadores con más experiencia, o tendría que ganarse su lugar poco a poco aunque Chivas necesite resultados inmediatos? Mientras gran parte de la afición sigue pendiente de los refuerzos que pueden llegar a Verde Valle y de las posibles salidas que podrían sacudir al plantel, desde la directiva rojiblanca ya existe una decisión que marcará el rumbo del equipo para el Apertura 2026. Y la realidad es que este objetivo podría ser incluso más importante que cualquier fichaje que se anuncie durante las próximas semanas. En los últimos mercados, Chivas ha sido protagonista de constantes cambios. Han llegado jugadores, otros se han marchado, y en más de una ocasión los proyectos deportivos terminaron sufriendo precisamente por la falta de continuidad. Sin embargo, parece que esta vez la historia será diferente. De acuerdo con información revelada por el periodista Víctor Guario, los altos mandos del Guadalajara tienen muy clara cuál debe ser la prioridad para el próximo torneo.
Antes de pensar en incorporar una larga lista de refuerzos, la misión principal consiste en evitar que el equipo pierda a sus piezas más importantes. La intención de la directiva es conservar la base del plantel que ha venido trabajando durante el último año y construir sobre esa estructura un equipo más competitivo. En otras palabras, el plan no pasa por una revolución completa, sino por fortalecer posiciones específicas sin alterar el núcleo principal que Gabriel Milito tendrá a su disposición. Esta postura tiene una explicación lógica. El cuerpo técnico considera que la estabilidad puede ser una de las claves para que el proyecto finalmente dé resultados. Mantener una columna vertebral consolidada permitiría acelerar los procesos de adaptación y evitar que el equipo tenga que empezar prácticamente desde cero una vez más. Sin embargo, existe un problema que podría poner a prueba esa estrategia. El mercado de fichajes siempre trae escenarios impredecibles, y algunos futbolistas del Guadalajara continúan despertando interés tanto dentro como fuera de México. Nombres como Brian Gutiérrez y Armando González aparecen constantemente vinculados con posibles ofertas importantes. Y es precisamente ahí donde la situación podría complicarse. Aunque la prioridad actual es mantener intacta la base del equipo, ninguna directiva puede ignorar propuestas económicas realmente atractivas. Si llega una oferta millonaria por alguno de sus jugadores más importantes, el escenario podría cambiar de forma radical en cuestión de días. Por ahora, la postura oficial sigue siendo clara: no desarmar al equipo. La idea es reforzar el plantel, elevar la competencia interna y ofrecerle a Milito más herramientas para pelear por objetivos importantes durante el Apertura 2026. Todo esto mientras continúan avanzando algunas negociaciones que podrían aportar talento adicional al grupo. Mientras tanto, el equipo ya puso en marcha la preparación para la nueva temporada. Los futbolistas comenzaron con los exámenes médicos y las primeras actividades físicas en Verde Valle. La única ausencia destacada entre los jugadores que ya pertenecían al plantel fue la de Yael Padilla, quien deberá reportar con Solos de Tijuana. Por su parte, los nuevos refuerzos, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, se incorporarán en los próximos días después de recibir un periodo adicional de descanso. La ilusión comienza a crecer nuevamente entre los aficionados. Chivas parece tener un plan definido, y ahora la gran pregunta es si podrá resistir la presión de un mercado que amenaza constantemente con llevarse a sus mejores futbolistas. Ahora quiero conocer tu opinión, Chiva hermano. Si llega una oferta multimillonaria por Brian Gutiérrez antes del cierre del mercado, ¿la directiva debería rechazarla para mantener intacto el proyecto de Gabriel Milito, o ningún jugador es indispensable cuando se trata de una venta histórica para el club?